¿Y por qué ese tema, Pablo? ¿Cómo está don Patricio? Buenas noches a todos. Se me ha olvidado cómo se llama ese tema. Quería compartirlo. Buenas noches. Ya, entonces, primero que todo, muy, pero muy buenas noches a todos los que están conectados aquí en el Laboratorio de Motores, sección 18, donde está la sección 19 y 20, entre comillas, práctica. Que sí o sí tenemos que ver cuándo lo vamos a hacer. No quiero que se atrasen, no quiero atrasarme yo y obviamente quiero que salgan bien las guías, ¿ya? Ya estuvimos esta semana trabajando con las otras secciones, diurno y la vespertina 16, y por ahora vamos bien. Ya, mira, les cuento, mira, ahora que ya hay varios conectados, los días lunes yo estoy saliendo tipín 8:45 del instituto, entonces ya no alcanzo con la sección 19 y me estoy agarrando un taco donde no existe taco, camino a mi casa y estoy llegando 9:40 de la noche, 21:40 aproximadamente, ya ha pasado, ¿ya? Así que obviamente eso es práctico por temas de tiempo y alcance de horario, estoy jodiendo, me estoy jodiendo, ¿ya? Así que mi consulta es, ¿están yendo en otra asignatura del instituto, por ejemplo, líneas de inspección o, no sé, otra asignatura que tengan por ahí pendiente? Nada. Ah, ya, perfecto, perfecto, no, nada, ya, 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 ya. Vale, 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 vale. El viernes pasado líneas, pero no leí el correo. Sí, junta las dos secciones, es la 20. Ya, perfecto, sobre líneas de inspección. Ya hay algunos que sí alinean y hay otros que no alinean. Con la frecuencia 2. ¿Qué onda ayer, profe, con la frecuencia 2? O sea, ayer vino la frecuencia 2 de la sección 16. Acá está la sección 19 y 20. Ya, 19 y 20. Igual es complicada la 16. ¿Por qué? Porque son 25 alumnos. Ese práctico es grande. Por ende, estamos sobrepasados en aforo. Ya, igual hicimos ayer distanciamiento social y todo el tema, pero medio complicado. La 19 y la 20, don Alejandro, la más afectada es la 20, que es la más, la de, piensa, 9:30 de la noche hasta las 11 de la noche. ¿Ya? Sí, yo estoy consciente de eso, pero es algo que no puedo manejar y estoy viendo cómo lo van a realizar planificación, jefe de carrera, qué es lo que va a inventar, o los coordinadores. ¿Ya? Yo estoy atento a esa jugada. Yo, obviamente yo les voy a avisar al tiro. ¿Ya? Sí, sí, está claro, Alejandro Rojas, está claro, está claro, está clarísimo. Si 19 y 20 están con el mismo problema, están con el mismo problema, pero un tema de alcance de horario, alcance de horario, no problem. Vuelvo a repetir, sé alguna planificación o algún indicio de cómo vamos a retomar nuestros prácticos, les voy a avisar al tiro, ¿ya? Les voy a avisar al tiro. Lo único que tengan presente que todavía no partimos ninguna guía. Esta semana fue solamente con las otras secciones, montaje del vehículo. Es algo importante, pero por lo menos temas de guía, que es lo más importante que tiene la asignatura de la parte práctica, no hemos hecho. Todavía no hay notas, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Para que estén un pelín más tranquilos. Sé que están impacientes por ir, los comprendo, pero es algo que no puedo manejar. No sé cómo darle una solución. Podrían ser los sábados, pero hay cuarentena. Podría ser otro día, pero no sé si toma con líneas de inspección o con el otro profe que está haciendo también en la noche. Entonces, algo inventaremos, algo inventaremos. Pero, vuelvo a repetir, este ramo no se cierra online, no se cierra online, ¿ya? Así que tranquilo. Como sea, tenemos que hacer las presenciales. Y, como se dio cuenta el jefe de carrera ayer, las guías no se pueden mezclar. Aquí no va a haber eso que en 3 horas van a ser todas las guías. Ya, aquí Sudora, la guía, Sudora, la otra guía, Sudora, como sea.
¿ya? Así que pierdan cuidado. Porque hay algunos ramos como que ya se están mezclando, pero en LMS no se puede, no da el tiempo. Ese es el otro tema, ese es el otro tema, pero volvemos a lo mismo. Es lo mismo, Kevin. Por ejemplo, ayer teníamos de 20 horas a 21:30 la sección 19 y la sección 20 es de 21:30 a 23. Algunos ramos, cuando terminen la teoría, se van a acomodar como prácticos. Se van a acomodar como prácticos. Por ende, nuestro práctico, si pudiéramos hacerlo el día martes, que en esta hora sería de 8 a 21:30 y estaríamos en lo mismo. Porque a las 8, 8 y media, o sea, 8:30 se tienen que despachar por temas de horario para que alcancen buena locomoción y puedan llegar a sus casas. De igual forma, yo tengo un montón de alumnos de la sección 16 que se están yendo a las 8 de la noche, o sea, hay parte de la clase que no se la están perdiendo, porque su bus, su locomoción no pasa más tarde. Entonces, igual es como bien complicado, ¿ya? Bien complicado. Yo estoy grabando las clases con una Max y estoy grabando las clases con otra GoPro para tener, no sé, lo que se perdieron, la idea de lo que seguimos haciendo. Ya, yo me la estoy jugando en ese sentido. En ese caso es lo mismo, sí, sí, es tal cual, Kevin, es tal cual. Está complicada la cosa, está complicada la cosa, no se me ocurre ninguna idea. Yo podría decir, podríamos hacerlo el viernes, podríamos cambiar esta clase por el miércoles, pero por planificación nos toparía con otros docentes que están haciendo o líneas de inspección o están haciendo laboratorio de motores. Eh, Mira, eso es dependiendo, por lo que entendí yo, Patricio, buena pregunta, ¿qué pasó con los buses de acercamiento? Eso va, pero eso va a depender si el toque de queda se puede aplazar. Si se aplaza, o se vuelve más tarde, o se elimina, cosa que se está pensando, obviamente ya podemos hacer clases más tarde y pueden tener locomoción. Eso está visto, ¿ya? Pero eso va a depender de el toque de queda, Patricio. Estamos rezando para que eso no suceda, Alejandro. Estamos rezando, o sea, si volvemos a cuarentena, complicado, complicado. De veras, por el 30 de junio. Y si volvemos, nos siguen las presenciales. A ver, ¿cómo? Y si volvemos, nos siguen las presenciales. Como si volvemos a... ya, perfecto. Si volvemos a la cuarentena, obviamente las presenciales, no sé, pues eso va a depender qué es lo que van a decir, a qué fase bajamos. Sí, es igual, es como que estamos resignados a que va a volver. Mm. Sí, estamos mal, mal en todo sentido. Por ejemplo, con es nefasto el fin de semana. Se vienen todos los santiaguinos, está lleno. Y lo otro, piensa que yo me vengo igual a una hora donde no existe taco, que saliendo 8:30 del instituto, pasado 8:30, y me agarro taco en Viña, me agarro taco por Alessandri, me agarro taco en todos lados. Entonces, medio complicado. Y con la vacuna no hay un comodín, no se ha hablado de eso, Pablo. No tengo idea de lo que se va a hacer, así como el carnet sanitario, el que iban a entregar, no tengo idea. Diego Galvez vio lo que pasó hoy. No, no he visto nada he estado full en este tema. Igual los que estén vacunados pueden salir sin permiso en cuarentena. Eso no lo sabía, no lo sabía. Por eso se disparan los casos también. Claro, el carnet verde.
Chicos, sería tan entretenido, o sea, sería grato para mí informarles, chicos, esta va a ser la planificación, lo vamos a hacer así, en este horario, pero no tengo nada tangible, porque todo depende de lo que pase, si viene la cuarentena, si no viene, el toque de queda, que esto. Cuando tenga algo así tangible, obviamente les voy a avisar. ¿No? Les voy a avisar. Profe, si pasa con Cona cuarentena y no Viña y Valpo, ¿cree que sigan las clases o que den algún papel para pasar por Concón? Porque yo soy de Quintero y tendría que pasar sí o sí por allí. Sí, ese es el tema, Jorge. Yo también, y yo soy de Concón, así que me pasaría algo muy similar. Profe, mientras tanto online nomás, o sea, sí, pero por ejemplo, si hubiera sido todo normal, el laboratorio práctico va de la mano con lo que estamos viendo de forma teórica. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, Kevin. Ya, le damos a la teoría. Le damos a la teoría. Para no atrasarnos tampoco. No, trabajo no. Nica. Yo voy a pelear. O sea, ustedes saben que yo soy pro alumno. Y siempre peleo por los derechos y todo el tema. Yo he tenido ya harto inconveniente por lo mismo. Y la clase LMS, y lo que hemos hablado con Vito Santander, que es el otro profe que dicta también el ramo, es que esto se tiene que hacer, esto no se cierra de manera online. No hay ni trabajo que pueda reemplazar una vivencia en el dinamómetro. De hecho, yo me estoy saltando lo que estábamos planificado con Vito Santander y en la guía número, o sea, en la ida de las clases del día lunes que hemos tenido con los alumnos vespertinos, yo he banqueado motor, lo he acelerado, hemos hecho pruebas, listo, para que tengan esa sensación. Entonces, es rico ver a los alumnos y decir, profe, esto era lo que quiso transmitir y no lo podíamos entender, vale, el olor a benzina, que esto, la vibración del dinamómetro, es entretenida la clase. Entonces, eso es lo que quiero que se dé luego con ustedes, ¿vale? Sí, totalmente. Pues. Todos han esperado ese momento. Si piensen, ¿cuántos talleres hicieron ahí trabajando al lado del Dino que metía una bulla infernal y no los dejaba trabajar? Algún día estaré en ese laboratorio. Ya, démosle nomás, no nos atrasemos porque con lo que termine hoy, mi clase es lo que va a entrar para la prueba de la próxima semana. Profe, los links de la prueba, les cuento, lo que estoy haciendo con las secciones del día y lo que estoy haciendo con la sección anterior a ustedes es que yo le envío todos los links de las clases que van a pertenecer a la prueba, ¿vale? Que viene después de la primera prueba, ¿vale? Tipo de dinamómetro, todo lo que hemos visto, ASM, un montón de cositas, ¿ya? Las diapos también se las voy a juntar, se las junté ya, los links de las clases de ustedes, no es nada más que eso, ¿ya? No es nada más que eso. Ya, comencemos nomás. No atrasemos más este tema. Diapositiva. Compartir diapositiva. Y vamos a la diapo donde quedamos. Si no mal recuerdo, nosotros quedamos en esta diapositiva. Yo solamente nombré aplicaciones que han mejorado el rendimiento del motor. Y nombré estos 5. En este caso, sistema de distribución variable, sistema de admisión variable, desconexión de cilindro, sistema de inyección directa y sobrealimentación. Partamos con lo primero, sistema de distribución variable. ¿Qué es lo que hace realmente este sistema? Un motor funciona en base a lo que venga ya listo en su árbol de leva. El árbol de leva le da la vida al motor, es lo más importante el árbol de leva. Por ende, ahí están los adelantos, los retrasos para generar esta inercia de gases y el funcionamiento pleno del motor. Va a tener su eficiencia volumétrica, cierto patrón de RPM, etcétera. Pero si yo pudiera corregir el árbol de leva, o sea, poder variar la disposición que tienen los camones, yo podría generar que esa eficiencia volumétrica se dé no necesariamente en una cierta RPM,
se dé en un rango mayor de RPM. ¿Vale? ¿De qué forma? Exacto, ¿vale? Los BBT, ¿vale? El VTEC es distinto. Los BBT. ¿De qué forma lo hago? Todos hemos visto autos de carrera. Vamos a Villa Olímpica, vamos a no sé dónde, y escuchamos estos motores en ralentí. Y se llegan a calar. Y se llegan a calar, se llegan a detener. ¿Y eso por qué? Porque su árbol de leva es fijo, como un motor normal, es fijo. Y su eficiencia va a estar dada a altas RPM. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Ahí respira bien, ahí está toda la performance de ese árbol de leva. Ahora, si yo coloco un árbol de leva tradicional y normal en mi auto, ¿no es cierto? El que viene OEM de fábrica, y empiezo a variar la disposición que van a tener los camones, yo voy a generar ese mismo tema. Mi motor va a empezar a ratear, y su eficiencia va a estar ya cambiada, ya no va a ser eficiente a un rango normal de RPM, su eficiencia va a empezar a subir o bajar, dependiendo de la disposición que le genere. O sea, tocar el adelanto y el retraso de apertura y cierre de válvulas. Eso es lo que hace. Hartas preguntas están saliendo. Dice, ¿cuál era el título? El título le digo al tiro. Aplicaciones que han mejorado el rendimiento del motor. Estos son BBT, no, esto es BBT. El VTEC es distinto. ¿Se agranda el camón por presión de aceite o no? No, eso es VTEC, tranquilo. Los camones son de mayor... Tranquilo, estoy hablando de la distribución variable. Es como que el árbol de leva lo miro de perfil y el camón lo empiezo a desplazar. Hago un dibujo mejor para que se vaya entendiendo. Profe, si usted tiene una tableta, ¿por qué no ocupa la tableta? Si yo miro un árbol de leva y miro los camones, tanto de admisión como de escape, van a tener X cruce valvular. X cruce valvular. Perfecto, Iván, no hay problema. Lo que hace una distribución variable es que este ángulo que va a tener de cruce valvular varíe. Aumentando o disminuyendo. Aumentando o disminuyendo. Tranquilo, Moreno, te voy a anotar al tiro. Dame un segundo. Iván Moreno. Ya, perfecto. No problem, Moreno. Te anoté. Tranquilo. Ya, entonces, lo que hace este sistema de distribución variable es esto, variar lo que es el cruce valvular. Si yo aumento el cruce valvular, lo que logro es mejorar o empeorar el llenado de cilindro. Yo estoy tocando en ese momento lo que es la inercia de gases. La idea que el gas que quiera entrar haga presión al que quiera salir, y el que está saliendo me genera una succión o un vacío para poder meter un gas nuevo, ¿vale? Eso es lo que yo estoy buscando. Moreno, pregunte. Ah, pero era que no lo escucha. De veras, me dice, no lo escucho, profe, y yo le respondo hablando. Ya, perfecto. Entonces, Ignacio González dice, tiene unos grados de apertura y cierre y retraso de los camones. O sea, eso es lo que hace realmente. Eso es lo que hace. Adelantar la apertura de la válvula de admisión o retrasarla. Y lo mismo pasa con el escape. Adelantarla o retrasarla. ¿Ya? Lo que busco es llenado de cilindro. Cuando aumenta las RPM, ¿qué pasa? El tiempo de llenado de cilindro empieza a reducirse. Por ende, se vuelve ineficaz el llenado. ¿Qué hago? Juego con esta distribución variable y le doy más tiempo a la permanencia o el traslape de lo que es el cruce valvular, generando este llenado positivo del cilindro y obviamente una buena expulsión de los gases ya quemados. ¿Ya? Eso es lo que busco. Antiguamente,
esto tenía un sonido, se notaba cuando empezaba a funcionar. Yo aceleraba un motor, ¡guau! Se sentía un cambio en el funcionamiento del motor. Y era donde funcionaban on-off. Teníamos un motor trabajando normal y después había una electroválvula que generaba la actuación, ¿ya? La actuación sobre la presión hidráulica hacia este modulador, ya este actuador hidráulico, y generaba la corrección. O sea, era 0 y 100% de corrección del árbol de leva. Hoy en día ya no se siente como tal. ¿Por qué? Porque hay una corrección permanente. En todo momento va a haber una modulación de esa corrección de lo que es el cruce valvular, ¿ya? El cruce valvular. Lo que están viendo acá es un sistema de distribución variable convencional, normal, el que vamos a ver en muchas marcas, ¿ya? Muchas marcas, donde, primero que todo, si es básico, solamente va a tener un corrector en el árbol de leva de admisión. Si es dual, obviamente va a ser tanto en admisión como en escape, pero si tiene uno, solamente va a ser en el de admisión, en el de entrada de aire. Necesita sí o sí de un sensor CMP para poder funcionar. Necesita la unidad saber si se está generando la corrección, porque también hay incidencia en avance de encendido y en dosificación de combustible. ¿Ya? ¿Qué más? Temperatura y presión de aceite. Como trabajan con presión de aceite estos sistemas, necesito que el aceite esté en óptimas condiciones y yo tenga presión para poder trabajar con este actuador. Este actuador cuando trabaja necesita de un gran caudal para generar la actuación o la corrección. Más de alguna vez han visto que a los autos Neo BBL, VTEC o lo que sea, le ponen un botón para activar el Neo, para activar el VTEC, y ahí hay un problema. ¿Qué sucede? Estos sistemas trabajan de ciertas RPM hacia arriba, 3800, 4200 o más, pero hacia arriba. Si yo hago actuar de forma manual con un botón este actuador que funciona con presión de aceite, la presión de aceite a bajas RPM puede llegar a presión nula o cero, generando una mala lubricación y la rotura de motor. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muchas veces van a ver eso, motores que lo instalaron, hicieron un swap o algo y están activando este actuador hidráulico con un botón. Activo con un botón, se hace la corrección, pero si lo hago a muy baja RPM, el motor puede quedar sin aceite y obviamente puedo generar desgaste y una rotura próximamente. Clasificación de estos sistemas. Aquí entra lo que estaban preguntando, lo del camón más grande, el diámetro, etcétera, o el VTEC. Tenemos desplazamiento del árbol de leva y tenemos alzada variable. En este caso, esto vendría siendo lo que expliqué recién, lo de la distribución variable, donde el leva está realmente suelto con respecto a lo que es el piñón, ¿vale? La única conexión que van a ver entre ellos dos es aceite. Y ese aceite va a ser la corrección realmente. La alzada variable, obviamente, va a haber un actuador que por presión hidráulica va a provocar que el leva de admisión o ambos árboles de leva genere la actuación sobre un tercer camón, un camón mucho más grande, provocando una mayor apertura de la válvula de admisión o la de escape. Eso es lo que hace. Activo el VTEC y ¿qué es lo que hace? Actúa sobre este leva, o sea, este camón adicional. Los otros camones, que eran los que abrían o cerraban, o sea, los que abrían válvulas de admisión o escape, dejan de funcionar, no hay un contacto físico y queda trabajando solamente el de al medio, que es más grande, aumentando la apertura de la entrada de gases al cilindro. Obviamente llenado volumétrico. Hoy en día es un poquito más, tiene un poquito más de ciencia, ya por ejemplo, ya el BBT era cero corrección o 100% de corrección, era un módulo o una modulación cero o nada, todo o nada, o 0 y 1. Hoy en día está el BBTI, que es el Intelligent VTEC, o sea, BBTI inteligente, donde hay una modulación y ya no es 0 a 100, puedo tener rangos intermedios de corrección. Lo mismo pasa con el VTEC. El VTEC era o está el camón activado o está el camón desactivado.
Hoy en día yo puedo darle porcentajes intermedios y la aceleración de un VTEC hoy en día ya no tiene ese destape que se escuchaba antiguamente, que era había un cambio. Hoy en día, como es progresivo y es modulado, vale, no se siente. Obviamente vamos a tener o leva de admisión, inicialmente si tenemos un solo controlador o un solo corrector, o levas de admisión y escape. Lo mismo pasa para los sistemas de leva variable, solamente o el de admisión o admisión y escape. Vuelvo a repetir, aquí las marcas le dan un montón de nombres o siglas, pero al final tenemos dos tipos, o desplazamiento del árbol de leva o alzada de leva variable, diagrama de distribución o alzada, como quieran llamarlo. Tenemos regulación continua y gradual. Continua, ¿a qué se refiere? On-off, sí o no, corregido o no corregido. Y gradual, obviamente, progresivo, ¿ya? Progresivo. Quiero un 50%, quiero un 30% de corrección, etc. Admisión y escape, continua. Vuelvo a repetir lo mismo que he repetido en otras secciones. Esta imagen es un poquito anticuada, ya un poquito anticuada. Obviamente tiene un poquito más de ciencia hoy en día estos sistemas. Pero aquí dice que la regulación es continua. Por ejemplo, el VANOS. El VANOS es un corrector de distribución variable, ¿vale? Pero en BEMB es el nombre que le da. Ahora, en BEMB y en vehículos de alta gama, la corrección no es por presión hidráulica, son motores eléctricos. Un motor eléctrico va a tener un reductor y ese reductor va a tener un sinfín y ese sinfín mueve el árbol de leva, le genera la corrección. ¿Ya? ¿Qué más? Valvetronic, otro sistema, en este caso de alzada variable es lo que es BEMB, ¿ya? Vano es distribución variable. VTEC, ¿vale? VTEC, todos sabemos que viene desde Honda. Variocam, Porsche, Variocam también aparecen en otras marcas más, pero obviamente Porsche lleva a la delantera en temas de alzadas variables, ya vuelvo a repetir, en este caso es de regulación gradual. BBTI, ya, lo mismo, y gradual. Sistema de admisión variable. ¿Qué es esto? Una serie de mariposas, una, dos o dependiendo de la cantidad de cilindros, va a tener una mariposa adicional dentro de la admisión. Lo que hacen estas mariposas cuando se abren o se cierran es cambiar el flujo del gas, el flujo del aire que está ingresando. Yo lo puedo acelerar o lo puedo ralentizar. En márgenes bajo o poca carga, necesito que el gas no tenga una muy alta velocidad, ¿vale? Por ende, voy a modificar la mariposa para ralentizar el gas que está ingresando. Pero cuando yo acelere a fondo, cuando haya alta carga, obviamente yo necesito que el gas entre lo más rápido posible para poder tener un mejor llenado volumétrico. Y controlados por la misma presión de turbo o la presión que se genera en el colector de admisión, van a mover estas mariposas. Son actuadores neumáticos, así como una Westgate, ¿ya? Así como un actuador de Westgate. Vuelvo a repetir, modifican la velocidad del flujo que esté ingresando. ¿Ya? Sistemas BIS o sistemas de admisión variable. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Alta gama, vehículos Common Rail, ¿vale? Vehículos Common Rail tienen muchas mariposas múltiples, ¿ya? Por ejemplo, Hyundai, si no mal recuerdo el último auto que vi, Volvo, Mercedes, BMW, ¿ya? ¿Qué más? La otra vez que vi uno de estos fue en un Honda, ¿ya? Un H22, un Prelude. Desarmamos la admisión y efectivamente la admisión traía una serie de mariposas en su interior. Si estaba cerrada la mariposa, obviamente ralentizaba el flujo de gas. Y si estaba abierta completamente, el gas aumentaba su velocidad. ¿Ya? Aumentaba su velocidad. Acá también tenemos cámaras de vacío. ¿Ya? Cámaras de vacío. Cuando la cámara de vacío está abierta, ralentiza el gas. Ralentiza el gas. Ralentiza el aire que está ingresando. Y cuando está cerrada completamente, obviamente el aire pasa más directo y obviamente con una mayor velocidad. Y al final el mismo concepto de admisión variable. Les puedo contar una anécdota, no sé si la había contado.
Pero en el verano un amigo me contactó porque tenía un problema de APS en su Volvo, un Volvo C30, no me acuerdo, turbo. Se escaneaba y efectivamente tiraba errores de APS. Salíamos a probar, el auto aceleraba, pero ciertos márgenes de RPM se ralentizaban o se caía, siendo que es turbo. Le diagnosticaron el APS, que tenía que cambiarlo, que era el turbo, que era esto, listo. Empezamos a hacer mediciones, empezamos a hacer pruebas y nos dimos cuenta que tenía efectivamente una admisión variable de ese Volvo. Medimos las electroválvulas que controlan los actuadores neumáticos para mover estas mariposas múltiples, y efectivamente había una que no tenía resistencia, estaba cortada. Cambiamos la electroválvula, se apagó el check engine y el auto siguió andando normal. Vuelvo a repetir lo que yo digo en diagnóstico. Midan, siempre hay que medir, siempre hay que medir. ¿Tenemos una duda? Midamos. ¿No tenemos la información? Hay que buscarla para poder comparar si está bueno o está malo. Si tenemos una electroválvula que es similar y está al otro lado, vale, lo más probable es que tenga la misma resistencia, comparamos con la que está al otro lado. Pero si no me marca resistencia, me marca infinito, obviamente esa bobina está cortada. ¿Puentear sirve, profe? No es la idea, no es la idea, ¿ya? Porque hay toda una gestión. Piensa que el error era una electroválvula y la unidad de control entraba en conflicto y decía que era el APS. Imagínate que llegara a un taller y le hace comprar el APS y el problema sigue. Complicado. Y el APS no era barato. En Cresal usado creo que valía 200 y algo. ¿Ya? Nuevo salía mucho más caro. Así que eso. Vuelvo a repetir, lo que hace es modificar la velocidad del flujo de aire que está ingresando hacia el motor. ¿Ya? Eso es lo único que hace esto. Sistema de inyección directa. Sistema de inyección de combustible directa. Se asemeja mucho a lo que es un common rail, ¿no es cierto? Tenemos una línea o tenemos galerías de alta y baja presión de combustible. Baja presión vendría siendo desde el estanque de combustible hasta la bomba elevadora de presión. Bomba que es activada de forma mecánica, una conexión directa al camón adicional que va a tener el árbol de EVA o directamente al eje. Levanta la presión a 50, 60, 70 bares en algunos casos, presión de inyección, 70 bares, ¿ya? La inyección es dentro del cilindro, por ende no hay pérdidas de combustible, no se va a ir para otro lado, no se va a evaporar, no hay pérdidas de combustible teóricamente, y tiene dos principios de funcionamiento básicos, la inyección directa de combustible. Motor funcionando normal, con exceso de carga, vale, inyección tradicional, se abre la válvula de admisión, el pistón baja y obviamente cuando está bajando se hace la inyección de combustible. Se genera la turbulencia, hay una mezcla, se comprime eso, salta la chispa, pistón para abajo, trabajo, después escape. Pero también tenemos una segunda forma de trabajo que viene siendo estratificada, que son mezclas extremadamente pobres, poca dosificación de combustible. Se comporta mucho a lo que es una inyección common rail, pero con chispa, ¿vale? Por ende, se abre la válvula de admisión, el pistón baja y entra solamente aire, no hay inyección de combustible. El pistón empieza a subir y antes que, después de haber pasado la mitad de la carrera, se dosifica un porcentaje de combustible mínimo. Antes de llegar al punto muerto superior, salta la chispa, inflama el aire combustible y me manda mi pistón para abajo, generando la carrera de trabajo. Posterior de eso, obviamente, el escape. Inyección directa. ¿Qué estoy logrando acá? Aumentar o aprovechar de buena manera lo que es el combustible. Aquí ya no hay pérdidas. Don Yerko, consulte. Profe, es por eso que hay ahora no sé, pues hay auto 1.3 turbo con inyección directa. Sí, Yo creo que tiene 1.4 turbo igual, es por lo mismo, profe. sí, exacto. Mira, ahora yo con este tipo de inyección y con el control que tengo en la dosificación de combustible, yo puedo tener cilindrada más baja, obviamente con sobrealimentación para hacerlo más eficiente, pero reduzco mucho lo que son los consumos de combustible. Estos inyectores, o sea, este sistema de inyección trae consigo menos consumo de combustible, totalmente. Profe, o sea, el pistón vendría siendo como el del diésel. Muy similar, genera mucha turbulencia, sí, muy O sea, similar. tiene la cámara de combustión ahí mismo.
Mira, los PSA que he destapado o he ayudado en el destape, tiene una cámara, no podríamos decir una cámara de combustión ahí, pero se ve que tiene más protuberancia sobre la cabeza del pistón. Por ende, obviamente, el aumento de relación de compresión se ve que es mayor. ¿Ya? Se ve que es mayor. Ah, no tengo, no, acá no tengo nada para mostrar. Por ejemplo, estos, ¿cuántos se llaman estos motores Peugeot y Citroën? Los que le llaman los argentinos los THP, THPUM, creo que le dicen. Tenía un pistón derretido. Sí, tenía un pistón derretido acá en la casa y parece que lo devolví al taller. ¿Vale? Que hubo un problema de inyectores. ¿Ya? Se tapó, quedó en mezcla pobre, aumentó la temperatura, se derritió el pistón y obviamente generó daño en el cilindro. Se tuvo que cambiar el motor completo. Era, si lo tenía era para mostrarlo, pues, obviamente, para mostrar lo que era la cámara. Los TH Pum, sí. Que el que trae los, ¿sí? Entonces, en esta inyección directa, usted dice que la inyección va directo al cilindro, no va en la culata. O sea, el inyector está montado en la culata, pero la tobera del inyector está hacia el interior de la cámara de combustión. Ah, ya, llega directo. Directo, sobre la cabeza del pistón. Ya, vale. Bacán, el libro. Sistema Start-Stop, otro sistema que a alguna gente le tiene miedo a esto. Yo no sé por qué le tiene miedo que no vaya a arrancar nuevamente. Yo creo que por ahí va el miedo. El ciclo de conducción urbana, el sistema Start-Stop reduce emisiones de CO2. Vuelvo a repetir lo que estábamos hablando sobre emisiones. Recuerda que un motor que tiene funcionando su catalítico y su motor funciona a plena marcha y todo bien, obviamente lo único que estaría contaminando sería dióxido de carbono, porque lo otro que saldría por el escape sería agua y sería nitrógeno. El consumo de combustible va a bajar obviamente hasta un 8%. Este ciclo se compone, obviamente esta medición del 8% se hizo en base a un ciclo en un trayecto de 7 kilómetros, 12 paradas y paradas de 15 segundos cada una, en un tráfico urbano. Los tiempos de parada obviamente puede ser mayor y ofrece un mayor potencial de ahorro. Lo que hace el Start-Stop como tal es apagar el motor. Apaga el motor en condiciones donde no se necesita que el motor esté andando. Estoy en un taco, estoy en un semáforo, paso en un par de segundos, la unidad decide apagar el motor y se apaga. Listo. Pero la unidad es inteligente. ¿Por qué? Porque la unidad va a saber en qué punto quedó detenido el motor. Por ende, hay una sincronización casi perfecta. Obviamente van a haber dos CMP, un CKP, etcétera, y vas a ver en qué punto quedó. Por ende, al momento de darle un giro, o antes de un giro completo, el motor ya arrancó, ¿ya? Es instantáneo, ¿ya? El motor de arranque, para los sistemas que funcionan con motor de arranque, es un motor de arranque totalmente distinto, no es un motor de arranque tradicional. Viene en una construcción mucho más robusta, viene con reductores, etcétera. Está hecho para generar start-stop. Una vida útil por lo menos de 5 años trabajando. Después de eso es normal que empiecen a fallar y hay que hacerles mantención, etcétera. ¿Ya? Aparte, necesita una batería de mayor capacidad o una segunda batería dedicada para el start-stop. Para los sistemas que no utilizan el motor de arranque, hay un motor adicional. En este caso, el alternador pasa de ser generador a un motor eléctrico en el periodo de arranque. Arrancó, ¡pum!, y empieza a generar. Por ende, la conexión va a ser por correas. Algunos Mazda, los PSA también, modernos, que tienen start-stop, funcionan así. ¿Ya? La otra gran cantidad de vehículos o el otro parque automotriz es por el motor de arranque, ¿ya? Por el mismo motor de arranque. ¿Qué se está buscando acá? Obviamente, reducir el consumo de combustible, que el motor está andando de más, se apaga mejor. Y obviamente las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo funciona? El vehículo se detiene por una cierta cantidad de tiempo, en un semáforo, por ejemplo. La gestión electrónica del motor, mediante la ayuda de información de la velocidad de las ruedas del vehículo, detiene el motor. Se mide la cantidad de energía del sistema mediante los valores de voltaje de batería. Estos sistemas son bien choros, ¿por qué? Porque tienen medidores de corriente en lo que son los bornes. ¿Ya? Hay una especie de amperímetro
que controla todo el sistema start-stop. Entonces ella decide, ah, ya, hay carga todavía para darle arranque, sí, listo. Si baja mucho de ese umbral, obviamente el arranque va a ser instantáneo para que no se siga descargando por, no sé, porque vamos escuchando música, tenemos la luz encendida, etcétera, y después no podamos darle arranque. Hay una gestión total sobre el voltaje y la corriente del sistema. El conductor, al presionar el pedal de embrague, genera la señal de arranque para que el sistema ponga en marcha el motor nuevamente. Yo piso el embrague o acelero y obviamente el motor instantáneamente arrancó nuevamente, ya sea por el mismo motor de arranque o que el alternador se transformó en un motor eléctrico y me accionó el motor de combustión interna. El conductor retoma la marcha nuevamente de manera normal. Sistema Start-Stop. ¿Qué más tenemos? Desconexión de cilindros. Desconexión de cilindros. Acá en este caso, el sistema de gestión de motor puede desconectar individualmente los cilindros para reducir el consumo y las emisiones. ¿En qué margen? Obviamente cuando voy en carretera y quiero economía. ¿Ya? Quiero economía. Motores de 5, 6 o 8 cilindros. Estos cilindros no reciben combustible, ojo, no hay inyección de combustible, por ende tampoco hay chispa. Las válvulas, tanto de entrada como de salida, están cerradas. Ojo ahí, uno creerá, ya apaga el inyector y apaga el encendido, pero no, hay una parte mecánica también. Las válvulas quedan permanentemente cerradas para que no se produzcan pérdidas de cambio de carga. ¿A qué se refiere con pérdidas de carga o de cambio de carga? Si una válvula, o sea, si un cilindro deja de funcionar por encendido y por combustible, al momento de generar admisión o escape, que es donde se abre y se cierra la válvula, generaría que el flujo de entrada por admisión se ralentizara. En vez de dirigirse al cilindro que sí está trabajando, esa válvula provocaría una descompensación y le cambiaría el sentido y por ende lo ralentiza. Lo mismo pasaría en escape. La idea es que el gas salga lo más rápido posible y que no se devuelva. Si hay un cilindro que no está funcionando, obviamente podría generar un vacío y devolverse. Esas son las pérdidas de cambio de carga. La desconexión del cilindro se realiza a través de un software en el módulo de control de motor, ¿ya? Y esto es de forma alternada. Alternada, ¿qué quiere decir? Que cualquier cilindro le puede tocar la desconexión. La desconexión. Voy en crucero, voy en una carretera, voy para el norte, no sé, y obviamente de manera alternada la ECU va a ir desconectando cilindros. Y ella va a ir calculando cuántos necesita para seguir acelerando o para mantener esa velocidad. Puede desconectar varios o puede estar desconectando de uno a la vez. ¿Ya? Esto lo calcula directamente la unidad de control. ¿Qué más tenemos? Sobrealimentación. Sobrealimentación. Esto lo deben haber visto con el profesor de SPS, de Sistema de Propulsión Alternativa, o en diésel, que también ven turbo. En este caso consideramos principalmente, ¿qué cosa? Turbos y sopladores. Lo que hace realmente un soplador o lo que hace realmente un turbo es mejorar la eficiencia volumétrica. Recuerden que la eficiencia de llenado de cilindro para un motor atmosférico no supera el 70% del cilindro. O sea, si el cilindro es de 250 centímetros cúbicos, no se va a alcanzar a llenar eso. Alimento, ¿ya? Y meto aire a presión, obviamente yo puedo llegar al 100 y superar el 100, ¿ya? Y superar el 100. Eso quiere decir que en el mismo volumen estoy metiendo más masa de aire. Eso es lo que estoy haciendo realmente. Por ende, obviamente, la combustión va a ser más agresiva y voy a aumentar tanto par como potencia. Sobre turbos, obviamente hay de distintos tamaños, turbos pequeños para motores pequeños, turbos grandes para motores grandes, o de repente tenemos variantes, un turbo pequeño para rangos bajos de RPM y después un turbo grande para rangos altos, o dos turbos grandes o dos turbos pequeños, escalonado, twin scroll, o un sinfín de variantes, como también variantes donde mezclamos supercargadores o sopladores con turbos. Inicialmente parte el soplador, el supercargador, y hasta cierto margen de RPM empieza a retomar el turbo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el turbo anda muy mal a bajas RPM, porque el flujo es muy bajo, ¿vale? Por ende no despierta todavía el turbo, pero el soplador o el supercargador desde muy baja RPM ya es eficiente.
Yo acelero y ya empieza a cargar instantáneamente. Pero en altas RPM es donde empieza la deficiencia del soplador o del supercargador. Y es ahí donde toma lo que es el turbo convencional, ya sea con puerta de descarga, Westgate, o sea, con puerta de descarga o BGT. BGT. ¿Dónde encuentro estos sistemas duales? Por ejemplo, alta gama, ¿vale? Los AMG modernos, estos V8, de repente viene con el supercargador y un turbo, dos turbos. Hay hartas variantes. Mañana, Eric, mañana. Como ya tienen que estudiar con esto. Y me falta lo último. Lo último es solamente concepto. Yo lo adecué para que quedara como más bonito y se entendiera. ¿Ya? Que tiene que ver con lo siguiente. Lo que estábamos hablando sobre combustibles, ¿se acuerdan? Pérdida de energía del motor de combustión interna a gasolina. Del 100% de este poder calorífico que nosotros deberíamos estar utilizando al momento de generar este trabajo, ¿ya? Nosotros estamos aprovechando solamente un 25%, por ejemplo, en gasolina, y un 30% en lo que es diésel. Pero es nada respecto a lo que se pierde. Por ejemplo, 40% en gases de escape, 30% en intercambio de calor o en sistema de refrigeración por diferencia de temperatura, y recién un 5% por pérdidas parásitas o de fricción. ¿Vale? Uno creerá que, no sé, pues, la mayor carga sería la conexión del alternador, el conjunto móvil que tiene que mover, no sé, lo que tiene que arrastrar. Pero realmente las mayores pérdidas de energía son por calor y por gases de escape. Ahí están mis mayores pérdidas. Allí están mis mayores pérdidas. Deja anotarte, Alejandro Leiva. Leiva. Dale, no problem. Entonces, rendimiento característico del motor a combustión interna. Comenzamos. Primero, ¿qué debemos saber? ¿Qué es rendimiento? ¿Qué es rendimiento? Es el factor principal que determina la efectividad de un determinado trabajo. En este caso, el cual es medible en relación a las diversas variables de funcionamiento. Es posible medir el rendimiento de una máquina obteniendo un valor, que nos entregará un índice de desempeño de dicha máquina. Profe, no entendí nada. Aquí está la idea. Mi motor es una máquina. ¿Y por qué es una máquina? Porque convierte energía proveniente de la química del combustible, en energía útil mecánica para mover mi motor de combustión interna, que es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Por eso es una máquina, convierte la energía. Inicialmente la energía es alta, el poder calorífico del combustible. Esa energía yo debería estar aprovechando. Pero si se dan cuenta en el esquema que yo estoy mostrando ahora, la energía que sale de mi máquina ya transformada es menor. Es menor. Y esto es natural de cualquier motor de combustión interna. ¿Dónde se perdió? Se perdió lo que mencioné anteriormente, por calor, por disipación de calor, por gases de escape y por roce, etcétera. Cuando yo hable de gases de escape, es el principio básico que tiene un motor. Un motor tiene un adelanto apertura de escape y por naturaleza lo necesita, o si no, no existiría inercia de gases. Ahí está una de las mayores pérdidas. Y no hay forma de eliminarlo. ¿Dónde está la otra pérdida? Por transferencia de calor. Ustedes saben que el calor es una energía y la energía pasa de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. De mayor temperatura pasa a menor temperatura hasta que se igualen. Si es mucha la diferencia, más rápido se pasa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos proceso de combustión en el interior. Tenemos temperaturas que bordean de los 400 o los 800 grados dentro del motor. Esas son las temperaturas de combustión. ¿Y el motor a qué temperatura está? 90 grados, 100 grados. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Por ende, va a existir pérdidas. Pérdidas, porque se va a disipar al medio que lo contiene. Por ende, ¿cómo sería la relación del rendimiento de mi motor? Sería la energía suministrada, lo que estoy suministrando en este caso, el poder calorífico del combustible,
Y eso lo resto con las pérdidas que tenemos. Las pérdidas. Todos estos cálculos son teóricos. No voy a profundizar, solamente quiero que entienda el concepto. Por ende, por las pérdidas. Y eso lo vuelvo a dividir por la energía de mi combustible. El valor de dicha fórmula, obviamente, es el porcentaje de rendimiento que va a tener mi motor o mi máquina. ¿Qué va a ser? En lo que nosotros ya sabemos, 25, 30% y no más que eso. No más que eso. Sea motor diésel, sea Otto, sea Wankel, Stirling, cualquier motor de combustión interna. Sabemos que el motor eléctrico es de los más eficientes. Oscila entre un 90 a un 99% de eficiencia, no el 100, hasta el 99. Ahí tenemos un motor que sí es eficiente. Pero acá mi motor es altamente ineficiente. Otro tipo de rendimiento vendría siendo rendimiento mecánico. En este caso, para determinar el tipo de rendimiento se asocian valores de potencia que entrega el motor. En este caso, yo divido la teoría con lo que yo voy a medir. ¿Se acuerda que la potencia indicada era el valor de potencia que yo puedo calcular? A mano alzada, hay un cálculo. Necesito la cilindrada, necesito la presión media indicada, necesito la RPM, etcétera. Y ese valor, que es potencia indicada, la divido por la potencia efectiva, con la potencia real, con la potencia que voy a medir en un banco dinamométrico. Divido esas dos potencias, teórica por la real, y me sale el rendimiento mecánico. Realmente, este es el porcentaje de rendimiento mecánico. Y vuelvo a repetir, nuevamente, bajo. Rendimiento volumétrico. Desde el comienzo de que empezamos a hablar de motores, se asocia principalmente al llenado del cilindro, de acuerdo a la cantidad de aire que aspira el motor. Como yo calculo el rendimiento volumétrico, el aire que realmente ingresó, ya esto se mide con equipo externo, no se mide con el MAF, no se mide con el MAP, se mide realmente la cantidad de centímetros cúbicos de aire que está aspirando, por lo que teóricamente debería aspirar. Y obviamente ese porcentaje no debería ni superar ni el 70 ni el 80%. Ahí, 70, 80%. No el 100 para un motor aspirado. ¿Ya? No el 100. ¿Cuándo llegó el 100? Cuando sobrealimento. Cuando fuerzo la respiración natural de mi motor. ¿Ya? Realmente aspirado por el motor. Teóricamente aspirado por el motor. ¿De qué factores depende el rendimiento volumétrico? Primero que todo, un motor atmosférico está entre un 70 a un 90 y depende. Aquí va a quedar para la prueba 70 y 80, 90 en ningún caso. 80 va a ser con un motor que tenga admisión variable, distribución variable, un múltiple de escape bien diseñado, una culata bien diseñada, etcétera. Ahí te creo un 80, con todo eso funcionando tiquitaca. Y un 70 obviamente con un sistema tradicional donde no hay mariposas múltiples, no hay una admisión variable, no hay distribución, un motor de un Corsa, no, un motor de un Corsa, ¿ya? Un 70% de llenado de cilindro. Regímenes de giro. Al aumentar disminuye el tiempo de carga, obviamente. Aumenta la RPM y menos tiempo tiene para llenarse el cilindro. Eso es natural del funcionamiento de mi motor. Condiciones ambientales exteriores. El PTH, la presión atmosférica, la temperatura atmosférica y la humedad afectan en el rendimiento del motor, sobre todo la densidad, la cantidad de oxígeno que está ingresando. Diagrama de la distribución, ya lo que estaba hablando del cruce valvular. Yo aumento o disminuyo el cruce valvular y mejora o disminuye lo que es el llenado de cilindro. La sección de las válvulas, el diámetro de válvula, el diámetro de conducto, eso afecta en el llenado de cilindro. La eficacia del barrido de gases quemados, ¿no es cierto? Diseño de lo que es el múltiple de escape y obviamente el diámetro de la válvula de escape. ¿Por qué la válvula de escape es más pequeña que la de admisión? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe?
¿Por qué la válvula de escape es más pequeña que la válvula de admisión? Para que ingrese más oxígeno, ya. No es la idea que salga lo más rápido posible los gases. ¿Ya, don Jorge? ¿Don George? Aló, aló, aló. ¿Me escucha, profesor? Sí, lo Buenas escucho. tardes. ¿Cómo Lo está, profesor? escucho. Buenas tardes. ¿Ya? Sí, es para, lo dijo usted, pues para que tenga mayor evacuación de gases, de la quema de los gases, para que pueda ingresar mayor, después entre flujo de aire nuevo, fresco. ¿Ya? Mira, por ejemplo, acá lo que dice Arismendi tiene harta razón. Dice, sale con más presión al ser más pequeña. Para que salga expulsado los gases, ya, para crear un efecto dentro, ya. Cuando yo restrinjo la salida, sale con más presión, sale con más velocidad, sale más acelerado. Y el mismo ejemplo que me lo dieron en el colegio y se lo he transmitido a todos mis alumnos desde que empecé a hacer clase, es lo siguiente, una manguera. Yo abro la manguera con agua, ¡pum!, y tiene un chorrito de agua. ¿Qué pasa si yo le coloco el dedo a la salida? Acelero el fluido. Lo mismo pasaría acá. Yo restringo la salida de esa forma y acelero el gas que va saliendo. Eso es lo que estoy buscando. Y ese gas que está acelerado obviamente me genera arrastre. ¿Arrastre de qué? ¿O para qué? Para meter aire nuevo. Aire nuevo. Totalmente. Totalmente. Ahora, es levemente, Kevin Salazar, la presión de escape superior a la de presión atmosférica. Levemente. Levemente. Porque decir más presión sería como mucho. Otro rendimiento es el más importante, rendimiento térmico, que es donde más pérdidas tiene un motor. En este aspecto se incorporan las características del combustible en función de la potencia que puede entregar dependiendo de las cualidades químicas o físicas, ¿vale? Esto depende del combustible y sus químicas o físicas. En este caso, la potencia indicada, potencia teórica, potencia calculable, la divido por la potencia que me dice el fabricante de ese combustible. Esta es la potencia, vale, divido. Rendimiento térmico debería ser de tal forma, de tal forma. Pero vuelvo a repetir, es un valor teórico. Es un valor teórico. Sobre el rendimiento térmico, sabemos que el combustible se mide en kilocalorías, ¿no es cierto? Y obviamente distintas gasolinas, distintos combustibles tienen distintas kilocalorías. En este caso, el combustible posee calorías que son vitales para el proceso térmico al interior de la cámara de combustión. En este caso, valores que necesito que tengan es la gasolina, pero por kilos. Es poco probable encontrar por litros esta unidad, ¿ya? Por ende, vamos a manejar kilos. 11.000 kilocalorías por kilogramo de gasolina, y para lo que es gasolina. Y en diésel son 10.800 kilocalorías por kilogramo de diésel, ¿ya? Estas son las unidades que sí van. Poder calorífico del combustible. 11.000 para la gasolina y 10.800 para el diésel. Sobre las pérdidas, que quede claro, 25% en este caso para gases de escape, 50% entre roce, lubricación, refrigeración, calor, pérdidas por calor y gases de escape son las mayores. ¿Y qué me queda? El 25 para motor encendido por chispa, gasolina, y el 30 para motor encendido por compresión. Ahora, estos valores pueden oscilar, pero no suben más que estos valores, pueden ser menor a esto. Mi consulta ahora, ¿cómo yo mejoro un motor de combustión interna? ¿Cómo yo le saco mayor aprovechamiento? Porque un motor MEC de un 30% y un motor MECH de un 25% van a tener turbo, van a tener distribución variable, van a tener emisión variable, van a tener la última chupada del mate para llegar a esos valores, porque pueden ser menores que eso. ¿Cómo yo puedo seguir escalando? ¿Qué es lo que debería controlar?
Les cuento que los gases de escape yo no lo puedo controlar, pues necesito pérdida por gases de escape para que funcione el motor, porque así funciona mi motor alternativo. El aire, ¿qué puede ser, Alexis? DPF, pero aquí me da lo mismo las emisiones. A mí lo que me interesa es utilizar mejor el poder calorífico del combustible. Estoy ocupando un 25, estoy ocupando un 30. ¿Cómo yo mejoro mi motor? Es que, mira, Alejandro, el 25% y el 30% son para motores que están ya, no se le puede hacer más. No se le puede hacer más. Camilo dice, enfriar el aire. Me gustaste. Me gustaste, Camilo, enfriar el aire. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Mayor quema de combustible. Ya. Gases de escape, difícil. Difícil de controlar. Pero lo que es de calor también es difícil. Pero hay gente que pudo controlar esto y llegar a una eficiencia sobre el 70%. Imagínate, sobre el 70%, siendo que acá no superamos el 30%, el 70%. Y tal como dice Camilo, enfriar el aire a unas temperaturas extremadamente frías. ¿Para qué? Si yo enfrío el aire, yo puedo tener combustiones mucho más frías, ya no a 400 ni 800, a valores de 200, 300 y para de contar. Por ende, la diferencia de temperatura entre la combustión y el motor se achica. Por ende, la transferencia de calor es menor y aprovecho mejor lo que es el poder calorífico del combustible. Si yo coloco acá una imagen de un motor convencional, sería esto, ¿vale? Con la última chupada del mate, sobrealimentado, ¿no es cierto? Sobrealimentado, aprovechando los gases de escape que están saliendo, obviamente con su circuito intercooler, todo el tema, su sistema de refrigeración, etcétera. ¿Ya? Es un motor que no va a tener más de un 30% de eficiencia, vamos a suponer, un 30% de eficiencia. RTU es una empresa que ha diseñado un elemento que todavía está en ensayos y pruebas desde el 2012 o 2013. Ya, es viejo ya esto. ¿Qué sucedió ahora? ¿Qué sucede ahora? Seguimos teniendo el turbo, seguimos teniendo el motor de combustión interna. Pero ¿qué pasó ahora? Se le integró una unidad de control distinta a la stock o la que trae de fábrica y un elemento creado por ellos que no hay foto, no hay referencia, no hay nada. Lo único que sabemos es que la temperatura de entrada con la de salida es muy distinta. La de salida es mucho más baja. ¿Qué va a provocar? Que la temperatura de combustión sea más baja. Por ende, la disipación de calor o las pérdidas por calor van a ser inferiores a lo que teníamos originalmente. Por ende, lo que más voy a aprovechar es ahora esa energía, ese poder calorífico para mover mi motor. Como ahora tengo una temperatura de combustión más baja, la temperatura de motor trabaja ahora a una temperatura mucho más baja y ya no es necesaria la refrigeración del motor. Solamente va a quedar la bomba de agua para poder circular el agua y mantener una temperatura pareja, pero ya no para generar un intercambio ni refrigeración. Esto es RTU. Y les voy a mostrar un video. Obviamente el video se va a ver como medio pixelado, pero lo voy a ir mostrando pausa a pausa. Y este link del video también se los voy a enviar, ¿ya? Para que también lo puedan ver bien. Compartir pantalla. Inicialmente, el video parte con una música clásica, ¿ya? Ahí está el nombre de la empresa, RTU. Ellos lograron tomar un motor de combustión interna de una baja eficiencia,
¿ya? Vamos a suponer un 25%, y llegar a pasar el 70% de eficiencia. Voy a ir adelantando, ¿ya? Ahí empieza con una música clásica. Toman este motor poco común, Audi TT-RS, 5 cilindros, 2.5 litros, 335 caballos, 450 newton metros, casi 7 litros de consumo de combustible por 100 kilómetros recorridos. Curvas de torque y potencia ideales para nosotros, ¿no es cierto? Una potencia que va subiendo sin ninguna pérdida y un torque que se mantiene alto en casi todo el régimen de RPM. Impecable, un motor para nosotros eficiente, ¿no es cierto? Pero obviamente RTU puede modificarlo. Entonces, lo que hace RTU, toma ese motor, lo mete a sus instalaciones, ¿ya? Y empieza el desarme completo, desarme y modificación de componentes, ¿ya? Análisis, de todo. Esto puede ser aplicable en cualquier motor, ojo. Ahí están desmontando la culata, ahí están mostrando la culata, cómo está. Motor que está completamente nuevo. Se desarma en totalidad. Ahora, ojo, ¿se acuerdan que yo le hablaba que la relación de compresión, cuando estábamos haciendo los cálculos, a mayor relación de compresión, eh, puedo tener autoignición, puedo tener un montón de cosas negativas? Ahora, como yo tengo una temperatura de aire mucho más baja, puedo comprimir más. Por ende, mi proceso de combustión va a ser más agresivo ahora. Y voy a tener más potencia. Aquí están sacando pistones, están desarmando en totalidad. Ya empieza el tema de las modificaciones mecánicas. Hay una serie de modificaciones mecánicas que le hacen, que después van a ver que las van a censurar. Vuelvo a repetir, este video se los voy a enviar, es entretenido, es bonito. Ya viene todo un mecanizado, hay modificaciones. Ya aquí ya empiezan, si se dan cuenta, aquí ya mecanizaron la culata, la parte de las cámaras de combustión, y ya obviamente el secreto de ello. Esto está, si no me equivoco, como es viejo, todavía está en pruebas. Por ejemplo, hay pruebas en Le Mans, hay pruebas en circuitos, ¿ya? En circuitos. El pistón también fue modificado. Ahí no sé si habrán colocado otro, o modificaron y mecanizaron el mismo. Y ahí está. Modificación a la culata, a la admisión. Vuelvo a repetir, sobrealimentado. Así queda la composición de este motor. Ahora viene la parte entretenida. Lo van a montar en un equipo dinamométrico, un dinamómetro de motor. ¿Ya? Aquí gestionado por Motec, que es una gestión de motor americana, que es de uso militar. Combustible, ahí se están haciendo los mapas tanto de encendido como de combustible. Y aquí ya su primer arranque. Aquí viene algo importante. Algo importante. Voy a pausar ahí. Listo. Primero, temperatura de motor. Extremadamente baja. Baja, entre comillas. Para un motor normal que esté funcionando, obviamente debería tener una temperatura que si yo lo apalpo, debería molestarme. ¿Vale? Profe, Pero obviamente... ¿Ah? ¿está mostrando la imagen? No la veo. No, o no. Estoy mostrando video. Video. Bien. Ahí sí apareció. Ya, vale.
¿Ya? Aquí hay otro personaje ahí con un pirómetro láser, un termómetro, tomando temperatura. Temperatura de turbo, 29 grados, la parte de admisión, ¿ya? Una temperatura que es relativamente baja, pero no se escapa de lo normal. Pero me interesaba la temperatura de motor. Aquí ya viene la parte entretenida. Fijaos, esto es importantísimo. El motor está corriendo, el motor está trabajando, el motor está funcionando. Y fíjense, ahí está a 4.500 vueltas, algo así. Este es el medidor de gases. Y el comportamiento que tiene el medidor de gases es como que estuviera apagado el motor. Las emisiones son nulas. Monóxido 0, hidrocarburo 1, dióxido de carbono 0, oxígeno 21,05. El motor es como que estuviera apagado. Mírense acá. Tengo el tacómetro, tengo el medidor de torque y tengo el medidor de potencia. Fíjense la aceleración y cómo se dispara el torque y cómo se dispara la potencia. Una locura. Un poco de aceleración y el torque es casi instantáneo. Voy a adelantar. Y fíjense cómo queda después de la modificación. Sigue siendo el motor de 5 cilindros, 2.5 litros. La potencia de 335 creo que era, subió a 814. El torque de 450 subió a 1000 newton metros. Miren las curvas que genera. Y el consumo de combustible bajó de casi 7 litros, que era 6.9, a 5.3. Este es un motor que se le llama casi pseudo adiabático. Adiabático, ¿qué quiere decir? Como que no intercambia calor con el medio. ¿Se acuerdan cuando yo le estaba mostrando las curvas de presión y volumen, de admisión, compresión, explosión y escape? De aquí a aquí, la presión, vale. Yo lo hablaba de forma teórica y decía que esos puntos, tanto de compresión, donde se genera temperatura al momento de comprimir, y en trabajo, que es combustión, eran adiabáticos, no compartían calor al medio, eso era teórico. A este motor se le llama pseudoadiabático, para allá va, comparte un mínimo de calor, por ende, la eficiencia del combustible se nos dispara. Y miren las curvas, 1000 newton metros de torque, 1000 y a 2500 vueltas, ¿vale? Y obviamente se mantiene, la caída es progresiva, pero se mantiene alta en un margen más o menos relativamente alto de RPM, hasta las 6500, 6800 aproximadamente. Vuelvo a lo que quería, a lo que estaba hablando, pérdidas por calor. Si yo controlo eso, porque por la de escape es difícil, obviamente la eficiencia de mi combustible aumenta, ¿ya? Y la eficiencia de mi, o sea, mi eficiencia de aprovechamiento del combustible aumenta. Y la eficiencia de mi motor también se dispara. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Jorge, consulte. Hola, sí, profesor. Antes que se vaya, después me puede dar la palabra para hacer una preguntita. Sí, dale, consulte. Lo que pasa, profesor, que estoy cambiando, estoy haciendo el ajuste a mi motor, a mi auto. Ah, pero hablemos después de eso. Ah, ya. Ah, ya, Ya, bueno. matemos lo que estamos hablando. ¿Alguna duda, alguna inquietud referente a la materia? A lo que acabo de explicar. Traté de simplificar lo que más se pudo. Hasta, hasta acá queda la materia de la prueba de la próxima semana. Los links de las clases que tienen que ver para poder estudiar más las diapositivas se las voy a enviar mañana. Como más rato va a estar el link, prefiero hacerlo mañana. Y lo mismo que hice con las otras secciones. Yo le envío los links, le envío las diapos y estudian de ahí nomás. Esto próxima semana tendríamos nuestra segunda evaluación. ¿Ya?
Son como 3 o 4. Sí, 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 sí. Sí, lo voy a enviar por correo de forma masiva. Ya. Chicos, acabo de sacar el screenshot correspondiente a la asistencia, así que quedan libres de acción. Así que estén bien. ¿Cuándo es la prueba? Próxima semana, a este mismo horario. Vale, vale. Que estén bien. 8 de junio, efectivamente, 8. El 8, el 8. Chao, chao. Vale, vale. Se agradece. Que estén bien. Don George, consulta ahora.